El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esa ciudad que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos. En señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Cuando escuchamos la primera lectura que estamos en estos días leyendo el libro de Job, vemos cómo, sí saben la historia de Job, ¿no es cierto? ¿Qué saben? ¿Cuál fue la historia de Job? ¿Qué es, católico o protestante Job? ¿Católico es? No, era judío, que católico, sí, es del Antiguo Testamento. Fue judío, que era del Antiguo Testamento, pero un hombre muy creyente de Dios y de mucha fe. Sin embargo, ¿qué pasó? En un solo día le cayó todas las plagas. Se le robaron los animales, mataron a los animales, más se cayó las casas, mató a los hijos. Todo le pasó en ese día. Y por último hasta le cayó sarna al pobre. Perdió a los hijos, perdió los animales, los camellos, los bueyes, las ovejas, se quemó la casa y todo. Y por último le cayó esa enfermedad horrible. ¿A usted alguna vez les ha dado sarna? Ya mismo. Todo le cayó encima. Sin embargo, miren, con todo lo que le pasó, ayer parece que ya Job estaba ya despechado, dijo: maldito el día que nací. Así dijo en la lectura de ayer. Pero miren, dijo: maldito el día en que nací, porque soy culpable y por eso estoy sufriendo. Nunca le dijo: Dios me está castigando. Jamás. Por eso dice la palabra de Dios que nunca blasfemó contra Dios. Aunque dijo: maldito el día que nací, estoy sufriendo demasiado. Pero nunca dijo: Dios me castigó. Es que Dios no castiga, pero Dios sí corrige, nos educa y nos llama la atención. Castigo no. Y ahora vemos que dice: tengan compasión, amigos míos, tengan compasión de mí. Ya el Señor me ha herido, hasta ustedes me han abandonado y se burlan de mí. Dice pobre Job, y a todos. Ahora ya no solo, ya está bien que Dios me haya aprobado porque Él es santo, porque es justo. Pero y ustedes que son pecadores igual a mí, dice: ¿por qué me hacen sufrir? Y yo creo que es así. Una prueba que Dios permita, está bien, pero que hasta nosotros nos hagamos daño cuando somos todos miserables y pecadores y necesitados, ya es el colmo. Y dice Job: ya no me hagan sufrir.
Compadézcanse, que ustedes también son igual a mí, pecadores, necesitados. Ustedes también sufren. Si hoy no sufren, mañana sufrirán. Compadézcanse de mí. Y luego, en medio de todas estas dificultades y ese dolor, hay algo hermoso que dice Job. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a mi favor y me ayudará. Yo sé que Dios está vivo. Yo sé que Él vive. Aunque ahora me ha dejado pasar estas pruebas tan terribles, pero Él no se ha muerto ni se ha desentendido. Está vivo y llegará el tiempo en que Él me levantará y me restaurará. Esa es fe. Esa es fe en medio de las pruebas, de las dificultades. No está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me castiga Dios? Y si existe Dios, ¿por qué pasa eso? Él dice, no, yo sé que Él vive. El hecho que yo esté sufriendo no es que Él no viva, no exista. Él está vivo y en su momento Él me levantará y me sacará de esta humillación. Hermanos, nunca reniegues en las pruebas. Nunca le reclames a Dios ni le acuses de nada, porque nosotros somos culpables y tenemos que pagar nuestras consecuencias. Y yo mismo lo veré, no otro, yo mismo. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es mi firme esperanza. Cualquiera dice, ¿dónde está Dios? Ya, mejor es que se acabe. Tanto que le pido y no me ayuda. Hay que dice él, yo mismo lo veré. Yo, no otro, yo mismo. Esta es mi firme esperanza. Que este dolor, que este mal se va a acabar. Como se dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por eso él está pasando de todas las tragedias, pero yo dice, esto se acabará, Dios actuará. Un acto de fe terrible, queridos hermanos, en las buenas y en las malas. Pero ¿cómo terminó la vida de Job? ¿Cómo terminó? ¿Qué pasó después? Se sanó completamente de la lepra y después Dios le devolvió cantidad por miles de camellos, de vacas, de bueyes. Le dio hijas, le dio hijos, le dio lo mejor. Le dio mejor que las primeras hijas. Así dice la misma palabra de Dios. Le dio mejores hijas, mejores hijos, mejores bienes, mejor riqueza. ¿Por qué Dios le dio tanto? Porque perseveró en la fe y no le acusó a Dios. ¿Por qué me castigas? ¿Dónde estás? Dijo, estoy sufriendo, pero esto pasará. Y Dios le había dado tanta riqueza después, que pues continuando la lectura mañana pasado, lo vamos a ver. En el Evangelio vemos que Jesús designa 72 discípulos y los envió de 2 en 2. Por si acaso, ¿fueron a misa el domingo? ¿Sí? ¿Qué decía la primera lectura del domingo? A ver, pidan al Espíritu Santo que les elimine, que les ilumine. ¿Qué? La primera lectura de la semana pasada nos decía que Dios había llamado a los 72 ancianos al monte para darles el Espíritu. Pero decía hermoso, que Dios bajó y tomó parte del Espíritu Santo de Moisés y dio a los 72 ancianos. Y precisamente yo decía, para que veamos que la Iglesia Católica tiene origen en el Antiguo Testamento. Por eso no dice la Biblia que Dios bajó al Espíritu Santo del cielo. Tomó de Moisés y se le dio a los 72 ancianos, sacerdotes. Por eso la iglesia es jerárquica y además tiene sucesión. Dios ha dado primero el Espíritu Santo a Moisés. De él toma parte y da a los 72. Jesús, ¿qué dijo a Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no lo podrán vencer. Lo que tú ates en la tierra estará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo.
Por eso la Iglesia Católica es jerárquica y tiene sucesión. Cristo, Pedro y todos los 266 papas que tenemos hasta el Papa Francisco. Uno tras de otro. Por eso es que la Iglesia Católica tiene sucesión en Cristo, pero a su vez, y ya en el Antiguo Testamento vemos la sucesión y como los principios de la Iglesia. Por eso es que cuando hay ordenaciones sacerdotales, impone las manos el obispo, impone manos los demás sacerdotes que están concelebrando, porque esa es la sucesión apostólica. El obispo, que es el sacerdote por excelencia, él ordena, pero luego también los demás sacerdotes imponen las manos a los nuevos ordenados. Queridos hermanos, la iglesia jerárquica y una iglesia de sucesión. Por eso la Iglesia Católica es la única, le guste a quien le guste, le toque al quien le toque. Las demás iglesias han nacido después por rebeldía, por resentidos, por enojados o por muy santos, pero salieron después. No tienen sucesión apostólica porque se salieron de la Iglesia Católica. No hay esa sucesión, esa imposición de manos, ese soplo del Espíritu Santo desde Cristo, Pedro y los demás papas y obispos. No hay. Pueden haber iglesias que ahora se proclaman algunos muy santos y que hacen milagros terribles. Ustedes ven a los protestantes que hacen milagros, mamma mía, y a mí me le ponen al revés al mundo, porque hacen unos milagrazos, pero no son de Dios. No es la iglesia de Dios, porque salieron y se formaron ellos, aparte de su iglesia. La Iglesia Católica es la que del Espíritu Santo de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús sopló sobre ellos y dijo? ¿Qué dijo? Reciban el Espíritu Santo. Y como el Padre me envió a mí, yo se los envío a ustedes. Y así dijo la lectura de la semana pasada. Dios tomó Espíritu Santo de Moisés y dio a los 72 ancianos y dijo para que dirijan el pueblo de Israel. Ahora nosotros, la iglesia, esta es nuestra iglesia, por eso debemos ser felices de ser católicos. Designó a 72 discípulos y les mandó de 2 en 2. No para que hagan el chisme, sino de 2 en 2. ¿Para qué? ¿Para qué mandó de 2 en 2? ¿Para que hagan el chisme? ¿Para qué? Porque en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, como no habían tantos jueces y fiscales y documentos y sellos, 2 eran testigos. Lo que 2 decían, eso era válido. Lo que 2 decían, eso era válido. Pero desde luego, decían lo mismo separados, pero no es que se ponían de acuerdo y para hacer el mismo chisme ambos. No. De sorpresa, les cogían y les separaban. El uno metían allá y el otro acá. Ahora a ver, di, ¿cuánto ganas? 10,000. Ven el otro, ¿tú cuánto ganas? 15,000. Están mintiendo. A pedradas, mátelos. Pero si le preguntan, a ver, ¿cuánto ganas? 10,000. 20. ¿Cuánto ganas? 10,000. Están en la verdad. Eran 2 para que den el mismo testimonio. Pues de 2 en 2. Y les mandó diciendo, también les dijo, crece mucho porque la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. ¿A qué trabajadores se refiere? ¿A qué trabajadores? No, es de la que siembran papas, eso. A los misioneros, a los evangelizadores, a los que catequizan, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos que trabajan para anunciar el evangelio del reino de Dios. Dice, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Así que, queridos hermanos, el Señor nos manda a trabajar, a anunciar, a evangelizar, a misionar. Los que están jóvenes todavía bellos y hermosos, pues trabajen, evangelicen, ¿sí o no? Los que ya están de edad, jubilados, recen mucho. Los que no pueden ir de misiones, recen, para que el Señor siga mandando vocaciones. Les envió como corderos en medio de lobos. Les dijo, se van y van a sufrir, porque mucha gente les van a rechazar. Por eso les dijo, les envío como corderos en medio de lobos.
no lleven nada para el camino. Escuchen, algunos tienen miedo de hacer misiones o de servir a la iglesia porque dicen que no tienen plata. Mentira, los chiros servimos a Dios. Los ricos no. Los ricos no sirven a Dios. Si los ricos sirvieran, estuvieran los grandes empresarios aquí en la misa. Los poderosos estuvieran en la misa. Pero no es así. Dice, no lleven nada para el camino. Nada, ni dinero, ni morral, ni 2 sandalias, ni 2 túnicas, nada. Como estás puesto, nada más. Lo único que lleves, un saludo de paz. ¿Qué hay que llevar? Mira, nosotros llevamos de todo, maletas, saquillos, de todo, pero de paz nada. ¿Sí o no? A veces llegan a la casa trayendo de todo, pero jetones, bravos, sin paz. Qué feo, ¿no? ¿Qué nos pide el Señor que traigamos? Paz. Aunque vengas chiro, trae paz. A la casa donde entres, digan, la paz sea en esta casa. Si esa familia se merece la paz, quedará la paz sobre ellos. Si no se merece, la paz volverá a ustedes. Hermoso. Dice aquí algo que a algunos no les gusta. Coman y beban lo que les den. ¿Qué dice que coman y beban? Ah, no, se habrá estirado ahí. Ah, yo no como mote. Yo no como cebollas. Yo no como la sopa. ¿Se están oyendo? Yo no como los mellocos. Ay, la quinoa, el arroz de cebada, qué feo. Así dicen a unos cholos feos. Y no saben lo que se pierden. Porque el melloco, el poroto, la haba, el mote es lo mejor, pues. ¿Sí o no? Es lo mejor. Sano, la quinoa, el arroz de cebado, sano. Por eso no permanece lindo y bello, ¿sí o no? Porque se come cosas sanas. Nah, comida chatarra, toda está infundada, todo ahí rancio. Por eso, unos panzones. Y por eso es que tienen muy malo el rendimiento para el estudio, porque comen cosas no buenas. Las cosas naturales, eso hay que comer. Verduras, hortalizas, eso hay que comer. Pero algunos no. Y en casa ajena son así mal educados y mal criados. A mí me da coraje cuando les invito a comer a alguien y no comen. Me da ganas de darles con el plato de la sopa por la cabeza. Porque uno hace un esfuerzo por convidarles y que le desprecien. ¿Si les gusta a ustedes que les desprecien? Pobre mamá, ¿cómo se sentirá cuando este hijo malcriado no quiere comer la sopa de brócoli? Parece que les he visto a algunos, ¿no? No, por eso desde niñitos, apenas nacen, licúen bien brócoli, los mellocos, la zanahoria y denlos para que aprendan. La cebolla y jugo de cebolla. Así tiene que hacer para que aprendan y después no van a tener problemas. Así uno se vive la vida feliz con carne o sin carne, con tal que coman mote, mellocos, papas, cebolla, el resto que importa. Y es mejor, sano. Coman lo que les den. Así dice, curen a los enfermos y díganles, el reino de los cielos ya está cerca. Si van a una ciudad y no lo reciben, salgan y sacudan el polvo de los pies en señal de protesta. Qué feo que dice aquí, en señal de protesta. Y en el día del juicio serán tratados peor que Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó? ¿Jugaron carnaval? ¿Qué le pasó? Llovió fuego y azufre y acabó con Sodoma y Gomorra. Y dice que aquellos que desprecien la palabra de Dios y no quieran escuchar, les pasará peor que eso. Sin embargo, para ustedes y para mí, para que no nos sintamos defraudados y decepcionados, no me escuchó, no me obedeció, mejor me callo. No, Señor, termina diciendo, pero al salir digan, de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. Te guste o no te guste, me aceptes o no me aceptes, me escuches o no me escuches, Dios existe. El reino de los cielos está cerca. Y así hay que ser con los que dicen que son ateos, que no creen en Dios. Creas o no creas tú, Dios existe. Aquellos dicen que no hay infierno,
Creas o no creas, el infierno existe. Por eso decía el Padre Pío, los que no creen en el infierno, cuando mueran y se vayan al infierno, ahí han de creer. Pero pobrecitos, porque ya andan chaspados. Sí, a veces el esposo o un hijo, yo no creo en el infierno, yo no creo en Dios. ¿Y quién ha visto? Dice, creas o no creas, tienes que decirle que hay diablos, que hay infierno, que hay purgatorio, que hay Dios. Aquellos ateos que dicen que no creen en Dios, Dios existe. Creas o no crees, Dios existe. No porque tú creas, porque Dios existe. No porque yo creo, ni usted. El infierno existe, no porque usted dice que hay infierno, porque hay. Y de eso no podemos negar. Por eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, al salir, sacúdete los polvos de los pies y dile, creas o no creas, Dios existe. Así que nos toca convertirnos, porque el día último, qué duro que ha de ser, que lo que ustedes negaban, sucede que está esperándole el diablo ahí con la trompa abierta para comerlo. ¿Sí o no? Y eso qué susto que se va a pegar. ¿Cómo vuelves? Así que mejor tratemos de convertirnos. De pie, por favor.